¿Cómo están? Bienvenidos. Son las 8 de la mañana con 1 minuto y estamos comenzando Agenda Económica. Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. 30 minutos de informaciones para partir este jueves 7 de abril, un día que viene muy noticioso. Vamos a comenzar revisando nuestro resumen de noticias y empezamos así a adelantar los temas que estaremos analizando en los próximos minutos. Comenzamos con un adelanto en exclusiva para CNN Chile que nos ha entregado la consultora Ipsos. A nivel internacional realiza un estudio, un análisis con un índice de confianza del consumidor que muestra para Chile datos que pueden ser bastante preocupantes, porque la confianza de los consumidores ha caído a su peor nivel en 8 meses. Ahí en el gráfico aparece en un círculo azul los 42,6 puntos que ha marcado este indicador, llegando a su nivel más bajo desde mediados del año pasado, cuando estábamos recién saliendo de la segunda ola de COVID-19. Es interesante además porque Chile lidera las caídas a nivel mundial. Ipsos elabora este indicador en distintas partes del mundo y está además en comparación al indicador global, al indicador promedio, bueno, 6 puntos por debajo de eso. ¿Qué factores influyen en la percepción de confianza que tienen los chilenos? ¿En qué ítems en particular se refleja con mayor claridad esta caída? Es lo que vamos a conversar en la entrevista del día de hoy en Agenda Económica. Por otro lado, en materia política, el retiro del 10% ya toma forma en el Congreso, porque ayer la sala de la Cámara de Diputados validó la idea de fusionar los distintos proyectos que trataban sobre esta materia. Es interesante porque de esa forma comienza el debate ya formalmente para esta iniciativa que, recordemos, el gobierno ha rechazado de manera bien tajante. Mientras tanto, CIEDES, el Centro de Estudios de la Cámara Chilena de la Construcción, ha publicado alguna estimación de qué impacto podría tener un retiro, por ejemplo, con un tope de $1 millón. Eso significaría que 9.000 millones de dólares podrían salir del mercado financiero en la liquidación que tengan que hacer las AFP en caso de que se concrete esa idea, que es una de las alternativas que están puestas sobre la mesa en la discusión parlamentaria. Vamos a revisar detalles del debate que se dio ayer en el Congreso. Esta es una buena noticia. Las exportaciones chilenas alcanzaron niveles bien importantes de crecimiento en el primer trimestre del año. De hecho, llegaron a su mejor registro en 8 años, según los datos publicados por Aduanas. Hay un rendimiento, en todo caso, superlativo para el sector minero. De la mano de un muy buen precio del cobre, las exportaciones en términos de valor, no de volumen, alcanzaron un nivel muy alto y eso, de alguna manera, empujó la balanza a un terreno positivo como no lo habíamos visto desde el año 2014. En unos minutos revisamos detalles al respecto. Y por otra parte, ayer el precio del dólar sorprendió con un fuerte repunte al alza, llegó hasta los 800 pesos después de haber estado acercándose en días al comienzo de esta semana en torno a los 780. Bueno, fundamentalmente algunos anuncios que hizo la Reserva Federal de Estados Unidos incidieron en este repunte de la divisa norteamericana, que terminó por subir y alejarse entonces de esta barrera de los 780 pesos, que en algún momento estuvo bien cerca. El precio del cobre también, por otra parte, cayó ayer y eso también incidió en el tipo de cambio. En unos minutos explicamos más detalles de lo que está ocurriendo con la divisa norteamericana. Y revisamos también los resultados de los principales indicadores bursátiles en Europa, en Asia, las que están operando a esta hora de la mañana, para tenerlos como punto de referencia al comenzar el día. El Eurostoxx, índice que reúne a varios indicadores bursátiles, está subiendo 1,19%. Londres a esta hora en un terreno más plano, 0,05%. El DAX alemán, por otra parte, con un fuerte repunte, 1,12% a esta hora de la mañana. Más temprano el Nikkei tuvo una fuerte caída y eso no hizo mella en los inversionistas europeos. 1,69% la caída para la plaza japonesa. ¿Qué pasó acá en Chile ayer? Bueno, el IPSA repuntó 0,87%, sigue oscilando en torno a los 5.000 puntos, pero todavía no llega a ese nivel que marcaría de alguna manera cierto hito. 4.971 puntos fue el cierre para el día de ayer y ya les contábamos, el dólar cerró en 800 pesos. Bien, vamos a revisar entonces los detalles de la discusión que se dio ayer en el Congreso, donde la sala de la Cámara de Diputados tenía que aprobar o no la idea de fusionar los proyectos respecto a un nuevo retiro de fondos previsionales. No deberíamos hablar del retiro del 10%, porque en realidad varias iniciativas apuntan incluso a un retiro de hasta el 100% de los fondos. Como sea, la idea que ha sido ampliamente criticada, además desde el punto de vista técnico, también a nivel político por parte del gobierno, ya cuaja entonces con este proyecto que en
empieza a ser revisado ahora por las instancias correspondientes. Belén Vázquez nos va a contar más. Ya está listo para ser tramitado y puesto en tabla. La sala de la Cámara aprobó por 78 votos a favor el acuerdo alcanzado este martes en la Comisión de Constitución. Se fusionan los 7 proyectos relacionados con un quinto retiro de fondos, pero para llegar a ese punto hubo polémica. Si esta tramitación se dilata más allá de la próxima semana, yo me voy a ver en la obligación de ejercer la censura en su contra. Si lo que a mí se me está pidiendo es que pase por arriba del reglamento de la Cámara de Diputados y Diputadas, creo que eso sí que es una razón concreta para censurarme. El cómo yo piense o vote, la verdad es que es un acto de censura política. Se le acusa de dilatar la revisión y el análisis de las iniciativas, aunque la diputada Cariola se excusa con fechas en la mano. Solo ha habido 3 sesiones de la Comisión de Constitución, pero 2 han sido para revisar proyectos. Una de ellas fue la de este martes, donde se acordó lo propuesto por la Secretaría. Quiero que quede bien consignada en esta comisión que yo he expresado toda la voluntad para poder tener una sesión durante esta semana, que no quede ninguna duda, para que después no se diga algo distinto. Finalmente, el calendario de tramitación se consensuó. La comisión acordó citar de forma especial 2 sesiones para el lunes, una por la mañana y otra por la tarde, y así poder votar en general el martes. ¿Ayudan estas fechas a dejar atrás las amenazas de censura? Yo no lo considero una amenaza de la compañera Pamela Giles. Es simplemente aclarar una situación que está dentro del reglamento. Presidenta, yo agradezco la propuesta que usted ha hecho y más bien felicito el que estemos entendiendo de manera adecuada la urgencia que tiene este proyecto. Con el calendario definido, los autores expondrán durante la mañana del lunes y en la tarde lo hará el gobierno, cuya posición a estas alturas es un mantra. No respaldarán un nuevo retiro de fondos, aunque su mensaje ha sido difícil de transmitir a su coalición. Y tenga la certeza que si la discusión del quinto retiro significa de verdad solución para la gente, aquí nadie le va a dar la espalda al electorado que representamos. Nosotros vamos a trabajar con todos los partidos, tanto de gobierno como también aquellos que quieran colaborar con una agenda de recuperación inclusiva. Las advertencias de los expertos han sido ampliamente difundidas. No solo el Ejecutivo tiene sus reparos sobre esta iniciativa, sino también el Banco Central. Resumido en 3 ejes, el daño sería por la inflación que se agudizaría con esta medida, habría consecuencias en el mercado de capitales y, por supuesto, un daño previsional. Corregir los desbalances, una vez que corregimos los desbalances, eso va a hacer que la inflación caiga. Bueno, eso apunta en la dirección contraria de corregir el desbalance, porque estamos generando nuevamente un shock de liquidez en los hogares y volvemos a impulsar el consumo por esa vía. Según estimaciones de la consultora Ciedes, incluso si el quinto retiro se acotara a un máximo de 1 millón de pesos, se girarían 9.000 millones de dólares desde las AFP. Esto totalizaría 60.000 millones de dólares en menos de 2 años. Asimismo, bien, vamos a ir a revisar otro tema para hablar sobre las exportaciones, pero antes de eso, un punto bien relevante respecto a esta discusión del quinto retiro, porque hoy día se va a conocer el detalle del plan de recuperación inclusivo que anunciaba el gobierno. Este detalle va a ser bien relevante. Esas medidas van a determinar probablemente si es que los parlamentarios terminan por apoyar el quinto retiro o no. Dependerá, por supuesto, del alcance que tengan, de la profundidad también. Al mediodía se espera, según lo que nos han adelantado, la pauta de prensa con el anuncio de esas medidas. Bien, 8:10. Vamos a ir a otro tema para analizar lo que está ocurriendo en materia de exportaciones. Esta es una buena noticia, sin duda, porque el balance comercial para Chile fue muy favorable en el primer trimestre del año. Las exportaciones chilenas, de hecho, llegaron a su mejor registro en 8 años. Y ese dato significa un crecimiento hasta los 24.934 millones de dólares enviados al mundo en la primera parte del año. En el primer trimestre esto representa un alza de cerca de 11,2% respecto a lo que habíamos visto en el 2021. Pero aún si lo comparamos con un año algo más normal, entre comillas, porque el 2021 fue de recuperación, si nos vamos hasta el año 2019 hay un aumento de cerca de 6.000 millones de dólares. ¿Qué es lo que explica este crecimiento tan fuerte? Fundamentalmente el mejor precio del cobre, que ha tenido un precio promedio en el primer trimestre de $4,53 la libra, y eso explica en buena medida entonces
este mejor registro. De hecho, lo que ha ocurrido no es que hayamos aumentado dramáticamente el volumen de exportación, sino más bien el valor ha ido mejorando, no solo del cobre, también de otros minerales. Respecto a los destinos analizados, también es interesante ver que China es el principal destino, como es conocido desde hace largo tiempo. 39,3% de total de las exportaciones se van a ese país. Revisemos en la siguiente gráfica un desglose porque también es interesante ver cómo se componen estas exportaciones. No todas corresponden evidentemente al sector minero, hay un peso importante también del sector no minero que tuvo un nivel de crecimiento también en el primer trimestre del año y eso es bien interesante porque de alguna manera habla de la capacidad de ir diversificando también nuestra canasta exportadora. El sector minero totalizó 14.135 millones de dólares en el primer trimestre, un alza de 4,1% respecto a lo que habíamos visto en el mismo trimestre pero del año 2021, mientras que en el sector no minero se llegó a 10.800 millones de dólares y esto es interesante, el alza es de 22,1%, ahí estamos incorporando el sector de las frutas, de los vinos, salmones, entre otros. Bueno, y hay un repunte también aún más fuerte en ese sector. Buenas noticias para la reactivación de la economía nacional. Bien, 8:13 minutos. Vamos a otro tema porque el presidente de ICARE fue uno de los líderes gremiales que acompañó al presidente Gabriel Boric al viaje a Argentina. Fue uno de los pocos representantes del gran empresariado, digamos, que viajó en esta delegación. Y en conversación con Radio Duna dio algunas de sus impresiones respecto no solo al viaje, sino también a lo que viene como desafíos políticos para nuestro país. Extraemos algunas de las declaraciones de Lorenzo Gasmuri, el presidente de ICARE. Había en Chile un mercado financiero profundo que significaba que cualquier familia podía obtener un crédito hipotecario de 25 años, decía. En relación a los retiros de fondos previsionales, asegura que eso desapareció y es consecuencia de los retiros, con una mirada bien crítica sobre lo que puede ocurrir en caso de que avance un quinto retiro de fondos. No estoy defendiendo al sistema financiero, decía Gasmuri, o a los bancos, pero el dolor de que alguien hoy día no pueda conseguir un crédito hipotecario a un plazo mayor a 15 años, eso no es política de los bancos, para explicar y profundizar algunos de los efectos que han tenido los retiros hasta ahora. Por otro lado, se refirió también al trabajo de la Convención Constitucional y plantea a Gasmuri que sin duda el hecho de que las encuestas estén mostrando una creciente tendencia hacia el rechazo muestra y fundamenta la preocupación que mencionó el presidente Boric. Dice Gasmuri, para el análisis del trabajo que está realizando la Convención, que desde el sector empresarial ha sido bien crítico. Hay mucha preocupación porque muchas de las condiciones que están aprobadas ya en el plenario son complejas. Va a ser difícil que la ciudadanía las valore, fue la mirada del presidente de ICARE, Lorenzo Gasmuri. Bien, profundicemos en lo que hablábamos en los titulares sobre el aumento en el precio del dólar. Ayer llegó hasta los 800 pesos. En algún momento se pensaba que podía romper la resistencia de los 740. Sin embargo, la divisa norteamericana todavía no logra hacer o superar ese umbral. Y ayer, como decíamos, fue en sentido contrario y llegó hasta los 800 pesos. ¿Qué incidió en esta alza? Bueno, la presentación de unas minutas del trabajo de la Reserva Federal en Estados Unidos, la baja del precio del cobre, por otra parte, que sabemos es un factor bien relevante, y eso combinado llevó al dólar a subir hasta los 800 pesos después de un alza de 13 pesos en el día de ayer. Es el mayor nivel desde el 24 de febrero, cuando comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania. Y esto ha ocurrido después de que se diera a conocer, como decíamos, que las medidas de la Reserva Federal de Estados Unidos para detener la inflación podrían continuar. Implica un alza de tasas, como comentamos hace un par de semanas, de un 0,25%. Y por otra parte, una caída fuerte en el valor del precio del cobre de 1,6%, que llevó entonces al alza también a la divisa norteamericana. La debilitación, la devaluación del peso, en todo caso, es un fenómeno que se ha replicado en otros países de Latinoamérica, también golpeados por el contexto global y que ha debilitado, en definitiva, a las monedas locales. 8:16, nos vamos a ir a una pausa. Al regreso revisamos los datos de este estudio de Ipsos sobre la confianza de los consumidores. Estaremos conversando con Jorge López al respecto. Vamos al corte y volvemos. Bien, estamos de vuelta, 8:19, seguimos en Agenda Económica y vamos a profundizar en este dato que les comentábamos al comienzo del programa. El indicador de confianza que elabora Ipsos para nuestro país mostró un descenso en el indicador de marzo. Hubo una caída que lo lleva a su menor nivel en 8 meses para este dato, que Ipsos además
mide a nivel global y eso nos permite una perspectiva más amplia. Vamos a conversar del tema junto al CEO de Ipsos Chile, Jorge López. Gracias por el contacto, Jorge, muy amable. Hola Sebastián, buen día. Gracias por conversar con nosotros. Bueno, Jorge, ya dábamos un contexto, ¿no? La tendencia en los últimos meses ha sido algo a la baja en este indicador acá en Chile, está en su menor nivel en 8 meses. ¿Qué es lo que nos muestran estos datos respecto a lo que está ocurriendo con este indicador acá en el país, Jorge? Bueno, quizás que las cosas que van mal siempre pueden ir un poco peor. En verdad el contexto global, local, regional, es bastante complejo y es muy esperable que los indicadores de confianza estén mostrando deterioro en estos meses y también en los siguientes. Ajá. Jorge, claro, el escenario global es complejo, pero ¿cómo va Chile en este indicador, la tendencia que se está marcando respecto a lo que está ocurriendo a nivel internacional? Porque el indicador de marzo nos muestra por debajo del promedio global para este índice. Efectivamente, y no solo debajo del promedio global, también debajo del promedio regional, Latinoamérica. En verdad, debajo de nosotros en Latinoamérica solamente encontramos a Perú, y veamos cómo van las cosas, y Argentina, que la han tenido siempre difícil. Probablemente en lo que muestra el indicador, y cuando uno abre los subíndices, puede darse cuenta que vienen bastante afectadas variables que tienen que ver con poder adquisitivo, trabajo, en alguna medida inversión, por cierto. Las expectativas como tal que declaran un poquito la medida de optimismo van por arriba de estos subíndices, lo que es muy bueno, pero normalmente es así. Pero sin embargo están siendo afectados aquellos indicadores que tocan la economía doméstica, sí, la economía del bolsillo, y eso probablemente va a hacer que este indicador esté probablemente más a la baja todavía en los meses siguientes. Sí, ¿qué ha ocurrido con el subíndice? Esto es interesante porque el índice ustedes lo componen en 4 partes. Hay un subíndice de trabajo. ¿Qué ha ocurrido con ese indicador en particular, que quizás puede ser uno de los más sensibles probablemente para la gente? Sí, es cierto. El subíndice de trabajo viene mostrando una baja los últimos 2 meses. Pero la verdad que es un tema bastante complejo, porque por una parte también hay señales de que hay mano de obra escasa, y viene la baja, pero es un factor que todavía yo creo que va a haber que mirarlo en los meses siguientes. En general, ese factor venía subiendo en los meses anteriores, claro, sistemáticamente. Durante un tiempo prolongado, de modo que probablemente son los efectos del resto de la economía lo que pone cierta incertidumbre, porque también en el factor trabajo se mide la estabilidad laboral. Entonces vemos que si una economía se ve afectada, y yo trabajo en una pyme, en una pequeña empresa, en un comercio, una economía afectada pone en riesgo el tema del trabajo, y dentro de ese índice hay una medida de la expectativa de la estabilidad. Sí. Jorge, tú mencionabas que había cierta tendencia al alza, y claro, después de los niveles más bajos para este subíndice, el de trabajo, a mediados del año 2020, o sea, en plena pandemia, de ahí en adelante venía un proceso que se sostuvo mes a mes con una tendencia al alza. ¿Hay un quiebre entonces en este subíndice o no? Sí, la verdad es que hay un quiebre en ese subíndice y en la percepción de la situación económica actual. Ajá. Ahí hay un quiebre. Yo diría que probablemente el indicador de expectativas es el que se mantiene más estable, es decir, la confianza general hacia el futuro razonablemente se mantienen, pero los indicadores de detalle tienen un quiebre. Situación económica actual, trabajo, disposición a hacer algún tipo de inversión, compra relevante para el hogar, para la casa. Sí. Jorge, y en ese sentido, ¿qué factores son los que empiezan a pesar? Si es que vemos que Chile no está siguiendo la misma tendencia que a nivel global, uno podría quizás aislar esos factores que afectan a todo el mundo, ¿no? ¿Son factores domésticos entonces los que están incidiendo más en esta incertidumbre? Yo no tengo duda. De todas maneras, aunque efectivamente la crisis de la guerra en Ucrania va a afectar nuestra economía, es un efecto colateral, ¿cierto? Por el impacto en la harina, somos de los mayores consumidores de pan en el mundo, por los fertilizantes, por el tema de los combustibles, sin duda. Pero sin embargo,
o si uno mira hoy día en nuestros mismos estudios, y que por lo demás son iguales, muy similares a los que se han publicado en estos días, los factores de más preocupación local son temas que tienen que ver con el crimen, la violencia, la inmigración, la inflación. Esos temas están dominando hoy día las inquietudes de las personas, de los hogares, de nuestra sociedad. Ajá. Y por el contrario, el COVID se ha desplazado a posiciones de, no sé, 10º lugar, 7º lugar en las preocupaciones. Muy por arriba están todos estos elementos de incertidumbre social, delincuencia, inmigración, inflación, desempleo, corrupción, salud. Ajá. Pero el tema COVID está muy atrás. Sí, va quedando rezagado a la medida que mejoran los indicadores. Jorge, ahora es bien interesante porque son todos temas bien domésticos. Me gustaría hacerte una última pregunta que quizás podríamos haber partido por ella también, ¿eh? Pero ¿por qué es tan relevante hablar de estos indicadores de confianza para, por ejemplo, la marcha de la economía? ¿Por qué la confianza que muestre los consumidores en general puede ser un indicador bien relevante para ver qué es lo que viene en los próximos meses? Definitivamente, porque es la forma como las personas enfrentan el progreso en su vida, cómo planifican sus gastos, cómo toman sus decisiones adelante. Cuando la confianza es escasa, hay una especie de cerrarse hacia adentro, y eso no es bueno para las empresas, no es bueno para el comercio, y por supuesto no es bueno para el trabajo. De modo que evidentemente que los índices de confianza son un indicador muy clave. Ahora, evidentemente no podemos perder de vista que aunque este sea un indicador duro de confianza económico, en la confianza se mezclan todos los factores, y en ese sentido los factores de tranquilidad social, los factores que tienen que ver con los problemas que hoy día busca resolver nuestra sociedad. Estamos en todo un proceso de desarrollo político, constitucional, de transformación, de cambio, que también se lleven estos procesos, evidentemente va a estar impactando también en la forma como las personas vienen viendo hacia adelante los temas. Y en ese sentido, el gobierno no ha tenido para nada un comienzo fácil, porque la arena en que le toca jugar es una arena de los problemas en los cuales no se enmarca, digamos, las fortalezas que inspiran a este gobierno. Este gobierno no es un gobierno de líneas firmes o marcadas sobre las temáticas que están hoy día, como es la delincuencia, la inmigración, en fin. Entonces, sí, el gobierno va a tener que enfrentar efectivamente las condiciones de borde para garantizar que la tranquilidad social esté. Si la tranquilidad social esté, es probable que la tranquilidad económica sea mucho más estable. Claro, como otra consecuencia de ese trabajo. Jorge, muchísimas gracias por conversar con nosotros y por compartir estos datos con CNN. Muy amable. Buen día, Sebastián. Gracias. 8:28. Estamos cerrando Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Seguimos en minutos con Noticias Express.